Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy les voy a hablar un poco como una reflexión sobre cierto tipo de estilo artístico y se puede decir que mediático que está muy de moda en general, ¿no? Estos estilos y es principalmente sobre lo que es el steampunk, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todos, ¿no? Empecemos con el cyberpunk. La definición de cyberpunk viene justamente de la literatura, donde se empezó a usar el término, donde se acuñó por primera vez y habla de este concepto de un mundo, o sea, básicamente te maneja el concepto del punk, que es básicamente enfrentarse al sistema, de un mundo bastante avanzado tecnológicamente en el cual el sistema no va del todo bien. Generalmente en el cyberpunk te manejan esta idea de que a lo mejor el sistema se puede ver idílico por fuera, pero hay un problema y generalmente tiene que ver justamente con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, digamos que tienes una ambientación en la cual básicamente todos están conectados al Internet, o sea, el Internet ya es la vida real, y el problema es que está dañando el Internet a la realidad, podría decirse. Eso entra en Cyberpunk. Serial Experiments Lane entra en Cyberpunk. ¿Qué otro? De hecho, South podría decirse que entra así. Sword Art Online, aunque muchos lo odien. Vamos a hablar en defensa de Sword Art Online un segundo. Podría entrar en Cyberpunk, porque justamente es esto de hay una tecnología que no existe en la vida real, una tecnología futurista y eso causa un conflicto en la trama, o causa dificultades, o es simplemente la ambientación es muy avanzada tecnológicamente y causa problemas, ¿no? Por ejemplo, un exponente del cyberpunk en el anime serían, por ejemplo, Ergo Proxy, donde el problema son justamente las máquinas, que es más o menos parecido a Blade Runner en ese sentido, y que tengo que verlo, lo tengo pendiente y no lo he visto, y no voy a hacer reseña, lamentablemente. Yo sé que hay gente que quiere que haga una reseña de Ergo Proxy, pero voy a hablar de Ergo Proxy sin hacer una reseña de Ergo Proxy, porque reseñas de Ergo Proxy hay muchas y todos sabemos que es muy bueno, entonces bueno, que a mucha gente le gusta. Entonces lo que quiero hacer es ver Ergo Proxy y hablar de los temas de Ergo Proxy. En cuanto a otro ejemplo, Ghost in the Shell, donde justamente el problema es la tecnología. O sea, básicamente en el cyberpunk hay tecnología muy avanzada que puede que haga el mundo mejor, pero a alguien le está afectando y ese es el elemento punk, que es justamente esa confrontación con ese problema. De ahí salen otras ramas, el problema es que no se usan mucho los términos, pero de ahí salen otras ramas, como es el steampunk, como es el biopunk, como es el dieselpunk, y se crea un pequeño malentendido. Y justamente lo que quiero es aclarar ese malentendido, porque creo que aquí en Latinoamérica y en los países de habla hispana no se habla mucho de eso. El malentendido es que no todo es punk, porque también existe el cyberprep. El cyberprep es diferente al cyberpunk, en el sentido de que el prep, lo preppy, es lo bonito, ¿no? Entonces, básicamente el cyberpunk sin el elemento feo. Es, por ejemplo, los supersónicos. Es justamente el elemento del cyberpunk, le quitas al menos no te enfocas en se puede decir que es un mundo feo, ¿no? O sea, te enfocas justamente en las situaciones, por ejemplo, no lo sé, de nuevo, de nuevo Sword Art Online, pero después de la trama principal, o sea, después de que se arregle el problema y ya nadie se muere con el juego, se vuelve Cyberpunk. Porque justamente estás en esa situación en la cual hay una problemática, pero la problemática ya no es algo monstruoso. O, por ejemplo, sería Chobits. Chobits sería un ejemplo muy fuerte de Cyberprep porque te maneja esto, ¿no? Hay robots y son parte de la sociedad y son básicamente computadoras con patas. Y existen robots que son más independientes que otros. Eso es Cyberprep. Eso es nótese que el Cyberpunk, el Cyberprep, los supersónicos entraría en teoría, pero tal vez no, porque eso ya cuando hay viajes espaciales ya es otro género, ¿no? Ya es fuera del Cyberpunk. Estamos hablando de una ambientación en la que no hay viaje espacial, o el viaje espacial apenas va empezando, o no es colonización, no es mecha. O sea, básicamente el planteamiento es la tecnología es futurista, pero tampoco tan futurista para entrar en ciencia ficción, y muchas veces ya sea que la problemática se vincula a esa tecnología. Incluso si no es de nuevo en el cyberprep, generalmente es la problemática del día a día con esa tecnología, de nuevo como en Chobits, o la problemática de planteamientos éticos o sociales, justamente como en Chobits, que emergen de esa tecnología, pero sin rayar en se podría decir que en lo más mordaz, lo más duro, lo más pesimista, ¿no? O sea, no es no es distópico o no raya en lo distópico. Después de eso, inspirados de eso surgen dos ramas, que se puede decir que son las de otras dos ramas principales, que es el biopunk y el steampunk. Amo el steampunk.
o al menos lo que se le llama steampunk, porque es donde se complica la cosa. El biopunk básicamente es como el cyberpunk, y yo nunca he visto que usen el término bioprep, aunque sí se podría usar. Es como el cyberpunk, pero en lugar de ser a través de tecnología mecánica, o sea, en lugar de ser máquinas, no sé, el brazo robot, el ojo mecánico, que son como ya como pues, el cyberpunk, en lugar de ser el internet a través de la red o implantes electrónicos, no, no, no. El biopunk es modificación biológica. Es estas ideas, por ejemplo, de mutaciones o cosas así, no sé, por ejemplo, algo que rayaría en biopunk sería lo que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, de unos segundos. Entran tanto en retrofuturismo, que es algo que voy a hablar cuando entre más en el steampunk, como en biopunk, que es Bioshock. Si miras que algo anda mal conmigo, que se me fue, lo tenía en la punta de la lengua, lo agarré, pero se me estaba yendo. Bioshock es básicamente biopunk, o sea, es mismo feo, ¿verdad? Es esta idea de la tecnología problemática aquí es modificación biológica. Son mutaciones o son implantes pero orgánicos, no se ve mucho. Algo que entraría en biopunk y a la vez es que lo complica porque justamente el biopunk y el cyberpunk suelen hibridarse mucho. Y un híbrido de eso sería, por ejemplo, Akira, donde muchas cosas están más basadas en justamente en la transformación del cuerpo, en el horror corporal, y no tanto en la parte tecnológica, pero la parte tecnológica sigue siendo parte de la problemática. Otro ejemplo se podría decir entra tanto en supernatural, extraterrestre, sí un poco en biopunk, aunque no mucho, sería Parasite, porque justamente es la idea de un agente biológico modifica a la sociedad y crea una situación que causa conflicto. Como ya dije, muchas veces se hibridan mucho, se combinan mucho y entonces es difícil diferenciar entre biopunk y cyberpunk. Pero básicamente, pongámoslo así, si es brazo mecánico es cyberpunk, si es brazo mutante es biopunk. Y sobre todo si la tecnología es más orgánica que mecánica, o sea, por ejemplo, no sé, ves así que la computadora ya está hecha de carne y funciona como algo orgánico y es un ser vivo, eso es biopunk. O sea, es básicamente el avance tecnológico del cyberpunk, pero usando elementos biológicos, elementos orgánicos. Mucho, de nuevo, mucha modificación corporal, muchas modificaciones, mutaciones, cosas así. De nuevo, a veces se hibridan, ¿no? O sea, incluso se puede decir que el bioprep, no se usa el término, pero vamos a usarlo aquí como un ejemplo, porque muchas veces se usa como biopunk o como nada más ciencia ficción. Bioprep sería una ambientación en la que toda la gente tiene cola y orejas de gato porque se modifican para tener eso, ¿no? Y aparte tienen poderes. Y no es una sociedad fea, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que podría entrar en biopunk en todo caso sería Killing Bites, ¿no? Donde hay gente que sufre modificaciones biológicas para convertirse en mitad animales y se matan entre sí. Y la parte de que se matan entre sí ya lo hace Biopunk, ¿no? O gente que tuviera así como habilidades, modificaciones que les mejoraran la vida, sería y modificaciones hechas artificialmente, no que nacieron con ellos como en My Hero Academia, ¿no? Sino que te haces una modificación y ahora tu vida es distinta, eso sería Bioprep, pero si es feo es Biopunk, pero generalmente siempre se usa Biopunk para los dos, ¿por qué? Porque nadie usa el término Biopunk. Y ahora entramos en el que complica todo, en general el retrofuturismo, y con ello el steampunk. Cuando se usa el término steampunk, se usa un término que se usa también para lo que es el dieselpunk, el stonepunk, todos los preps, o sea, el prep de cada uno, el lado positivo de cada uno. Hay muchas cosas que usan el término steampunk sin ser steampunk. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así. Muchos de estos términos incluso no están tan popularizados o generalizados. Aclaremos, steampunk no es victoriano. Muchas veces se asocia con lo victoriano porque es la época en la cual hubo el auge de la revolución industrial y de las máquinas de vapor. Steampunk básicamente la idea sería el uso de tecnología de la época del vapor justamente en una ambientación futurista, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es esta película que popularizó mucho el steampunk, Wild Wild West. Tenemos las obras de Julio Verne, que en su tiempo era ciencia ficción, porque era básicamente en el presente, pero actualmente se convierte en steampunk. Básicamente cualquier historia en la cual la fuente de poder es vapor. Esa es la idea que debe, o sea, si usa vapor es steampunk.
problema es que no si, que hay un pequeño malentendido ahí. Si usa vapor es steampunk. Si se mueve a base de vapor es steampunk. Y la estética generalmente es un tanto cuanto victoriana porque era la época en la que se usaba mucho el vapor. A mí me gusta mucho esa estética, a mí me gusta mucho ese estilo. Pero aquí es donde tengo que aclarar el malentendido porque le llamamos steampunk, que incluso yo lo hago a cosas que no son steampunk y que no tienen la estética del steampunk y que entran en lo que es el retrofuturismo, es el verdadero género. Por ejemplo, uno de mis animes favoritos, Last Exile, maneja un estilo estético de la época de los motores de diésel, de la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de hecho toma mucha influencia justamente de la estética de la Alemania de esa época. Entra un poco en lo que le llaman diesel punk, que es justamente este futurismo en el cual la estética es de esa época, lo que es el art deco y cosas así, y todo se ve como autos antiguos, entonces entra en la categoría de diesel punk y ahí entra también un pequeño problema con este malentendido, porque a la vez, como no está usando diesel punk, que es ciencia ficción, y como es en el futuro de ciencia ficción, y es muy complicado Last Exile en ese sentido, pero estéticamente y como lo ha manejado, como lo han manejado en la promoción del producto, lo usan ya sea lo mencionan como cyberpunk, digo como steampunk o como dieselpunk. En sí se podría decir que sí es steampunk porque usan mucho vapor justamente como herramienta de fuente de poder, ¿no? Pero no es complicado de nuevo, el steampunk lo complica mucho todo, abarca todo lo que es el retrofuturismo de cierta forma. Otro ejemplo es el stone punk o cave punk, que es justamente tecnología de la época de las cavernas, tecnología de la edad de piedra con cosas futuristas. En esto son muy pocos los ejemplos que se me ocurren ahorita, pero de primera instancia los picapiedras. No es futurista precisamente, pero es moderno, es mucho más avanzado de lo que podrías hacer con la tecnología de la edad de piedra. Y uno más realista y más bien hecho, Doctor Stone, que en sí no es futurista porque básicamente es años en el futuro, pero ya se fregó toda la tecnología y están usando tecnología de la edad de piedra para rehacer la tecnología moderna, entonces entra en la categoría, es complicado de nuevo, pero básicamente si son cavernícolas usando tecnología de la edad de piedra para hacer cosas modernas, entra en esa categoría. De nuevo se complica porque entran de nuevo, se aumentan las categorías. Por ejemplo, como resultado de que ya no estamos en la época del átomo, entra el atom bomb, que es básicamente tecnología justamente de los años 40, 50, la época del átomo, haciendo cosas modernas, ¿no? Tienes computadoras de bulbos que hacen cosas tecnológicamente modernas, tienes estas pantallas de rayos catódicos feas, tienes robots que funcionan a partir de eso, y un ejemplo de eso es Fallout. La serie Fallout, sobre todo los juegos más viejos, justamente entran en esta categoría de Atom Bomb. Y todo tiene esta estética de cómo se imaginaba en el futuro la gente de los 40 y 50. Es complicado. Por ejemplo, algo que no entra de nuevo retrofuturismo, entra este género que le llaman tech noir, que puede ser en el futuro o puede ser en el pasado con tecnologías futuras, pero la cosa es que tiene esta estética de los años 20 o 30, tiene una estética antigua, pero no tan antigua como y sobre todo no tan enfocada en la estética como el diesel punk, sino más en la ambientación y es justamente una ambientación como de lo que es el cine noir, el noir, que es este cine oscuro, ya saben, ¿no? Tramas un poco tristes o tramas justamente de situaciones tristes, incluso si tiene un final positivo o un elemento alegre, pero básicamente es una ambientación un poco más oscura. Un ejemplo de tech noir sería Batman. El Batman así como menos moderno, el Batman por ejemplo de las series animadas, es tech noir. The Big O entra justamente en la categoría de tech noir, porque tienes mechas, pero tiene todo este feeling del film noir, ¿no? O sea, tienes un protagonista muy introspectivo, un tanto solitario, que viaja viendo su perspectiva y arreglando problemas. Generalmente son justamente historias de detectives, de espías, cosas así. Es, de nuevo, complica mucho las cosas porque incluso es difícil por el hecho de que son categorías muy nuevas, básicamente todos estos derivados o sea, todo lo que es el retrofuturismo es una categoría muy nueva. Hay algunos que incluso no tienen nombre. Y eso es lo que ocurre mucho con la fantasía, que el estilo de fantasía que me gusta maneja mucho retrofuturismo, ¿no? O sea, tienes esta idea de, tienes caballeros en armadura y es una ambientación que se ve medieval, y a la vez tienes un barco volador que funciona con motores, que tienen cristales, y es donde se complica.
Y eso, por ejemplo, se ve en The Legend of Heroes, se ve en mis novelas, justamente entran en el retrofuturismo, se ve en Final Fantasy. Por ejemplo, en mis novelas hay, es muy, muy anacrónico. Es que todo este concepto de retrofuturismo es básicamente el anacronismo. Y mis novelas, por ejemplo, son muy anacrónicas. Tienes trenes, tienes relojes de bolsillo, tienes naves espaciales, tienes caballeros en armadura, magia, espadas, complica todo. Generalmente este tipo de historias anacronísticas con retrofuturismo usan una estética medieval o renacentista, o en el mejor de los casos, básicamente pre-victoriana. Por ejemplo, el estilo de The Legend of Heroes se siente como un poco victoriano, pero a la vez toma elementos renacentistas, toma elementos medievales, muy anacrónico en ese sentido, nada se siente del todo moderno. Algunas cosas se sienten modernas, pero son, por ejemplo, como vehículos basados en energía de magia y cosas así. Final Fantasy XII, en general Final Fantasy toma mucho este estilo retrofuturista. Desde el 6 se manifiesta mucho justamente, después se fueron un poco más, se podría decir que por el cyberpunk, pero de nuevo con magia. Yo no sé qué término hay, pero yo uso un término para referirme a este tipo de anacronismo retrofuturista en el que la magia es la fuente. Le llamo yo mage punk, que es del término mage, que es una forma de llamarle a los magos, muchas veces en los videojuegos. Y el punk. He oído que algunos usan wizard punk, pero me caga usar wizard, me caga el término wizard, lo odio, lo odio, lo odio. Por Harry Potter, en serio, me hizo odiar el término wizard. Entonces yo prefiero usar el término mage punk y es como yo anunciaría mis novelas, si tuviera que anunciarlas con algún término. Aún así, de nuevo es palabrería comercial, son términos. La cosa es que estos géneros punk muchas veces ya no son punk, porque justamente, por ejemplo, te hablan de steampunk y si tienes al tipo así con el brazo mecánico que funciona como si fuera de reloj y vestido con ropa victoriana, pero todos son felices y todo va bien, entonces ¿dónde está el punk? O el motivo de pelea no es el sistema, entonces ¿dónde está el punk? Ese es también otro problema, que muchas veces son punk, pero no hay un sistema al cual enfrentarse. Es donde entra de nuevo el prep, ¿no? O sea, el término prep refiere justamente a todas estas animaciones en las que ya sean futuristas o retrofuturistas. El problema no es el sistema. Por ejemplo, Fallout sí es Atom Punk, porque si hay un punk, el sistema está mal, porque es postapocalíptico el maldito sistema. Entonces sí, el sistema está mal y te enfrentas al sistema. Pero por ejemplo, Wild Wild West se supone que es, y lo usamos mucho como referencia del steampunk, porque la estética es la del steampunk, pero en buen plan. No están enfrentándose al sistema. Es más, Will Smith es el sistema, porque a lo que se están enfrentando es un tipo que básicamente quiere tumbar el gobierno de los Estados Unidos y básicamente detener al sistema que está haciendo algo bien en este momento, que es unificar a Estados Unidos tras la guerra confederada. Entonces, no están enfrentándose al sistema, están preservando el sistema y el sistema aquí no son los malos, aquí los malos es básicamente una persona que resentida con el sistema decide querer vengarse y con gente, contra gente inocente. No están peleando contra el sistema, pero tienes una araña mecánica y todo está hecho a base de vapor, entonces se le considera steampunk. Es muy complicado y a mí me divierte mucho porque aparte de todos son géneros que me gustan mucho. El que menos me gusta de todos estos, o sea, lo que es todo lo que le llaman steampunk, pero hablamos de retrofuturismo en general. De los punks es el que más me gusta. Me encanta el retrofuturismo, el steampunk me gusta mucho. Por ejemplo, un ejemplo de arte steampunk que no se nota que es steampunk hasta ya muy avanzado es Kuroshitsuji, porque es justamente en la época victoriana y con tecnología futurista. O, por ejemplo, y justamente tecnología con base de vapor. Un ejemplo de retrofuturismo que es victoriano pero no es steampunk sería Dick Grayman. Porque tienes tecnología futurista, pero justamente usa más bien lo que se siente como justamente lo que yo llamo Mage Punk, otros le llamarán Wizard Punk, me importa poco. Porque justamente la tecnología avanzada usa principalmente magia y usa electricidad, pero no usa vapor, y usan baterías, pero no usan vapor, entonces no se siente steampunk. E incluso esta tecnología avanzada muchas veces se siente mucho más futurista de lo que sería el steampunk. Es muy curioso, ¿no? O sea, los ves usando computadoras que más bien se sienten como justamente atom punk más que steampunk. Muy curioso porque es sumamente anacronístico. Está ambientado en el siglo XIX, que es justamente la ambientación general del steampunk, pero no es steampunk. Y es retrofuturista de todas formas. Entonces sí, lo metemos en el steampunk, ¿no? O sea, podemos llegar al acuerdo de que en la cultura pop
básicamente retrofuturismo. Toma, abres el costal del steampunk y todo lo que es retrofuturismo toma, incluso los picapiedras, Doctor Stone, no importa, steampunk, y los cierras. O sea, es lo que se hace mucho, porque no todos son expertos, incluso yo no me considero un experto en eso y me falta mencionar muchas ramas del cyberpunk, muchas ramas del biopunk, muchas ramas del punk en general, muchas ramas del retrofuturismo que no abarco porque no las he estudiado aún, porque no soy un experto en esto. Soy un estudiante de esto porque me apasiona, porque justamente como escritor quiero saber más del tema, pero no soy un experto, no lo domino perfectamente, e incluso lo que he leído no siempre hay consenso, o lo que he leído se me olvida, entonces ahorita alguien me va a decir, te faltó el nazi punk, ¿qué es este? Todo es con tecnología nazi, a lo mejor y sí, yo no sabía que existía. Y a lo mejor me lo acabo de inventar de la manga. Y si me lo acabo de inventar de la manga, si me lo saqué de la bolsa, por favor alguien hágalo realidad. Porque va a ser muy divertido ofender a mucha gente. O no lo sé, te faltó este género que es como el steampunk, pero siempre es tecnología medieval y sin magia. Y creo que eso le llaman fantasía oscura. No sé, es que no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, me equivoco y a lo mejor alguien lo va a señalar en el video. Y sí, me faltó porque no soy un experto y porque es muy difícil, porque cada vez surgen géneros nuevos. La cosa es que estos géneros, de todos, mi favorito se puede decir que el retrofuturismo, le vamos a llamar steampunk en nombre de la facilidad, ¿no? Mi favorito es el steampunk, el que menos me gusta es el cyberpunk porque es muy, muy malditamente oscuro muchas veces. O sea, muy oscuro, hablamos de cosas feas, de cosas feas, de cosas muy, muy feas. Un ejemplo de cyberpunk muy bueno. Just Dredd. Este cómic que tiene películas y series que básicamente es una sociedad sumamente distópica en la que básicamente todo está controlado por estos jueces que básicamente su palabra es la ley y si no haces lo que ordenan te mueres. Just Dredd es justamente Cyberpunk. El quinto elemento va entrando en cyberprep justamente, aunque ya entra más en ciencia ficción, ya más en lo espacial, pero al menos esto de los coches voladores y todo, si los coches voladores no son la causa del problema, si no son parte del sistema que está destruyendo a la sociedad, es cyberprep. Es muy complicado, como ya dije, o sea, es algo que incluso a mí me cuesta definirlo bien porque es muy, muy amplio, muy grande. Y de nuevo, lo que menos me gusta, y aún así me gusta, es el cyberpunk. Y lo que más me gusta definitivamente es más que sí, el steampunk, porque metes steam prep o metes lo que sea, o sea, todo el retrofuturismo se le llama steampunk. Ya ven cuál es mi problema ahorita. Incluso me cuesta hacer este video porque justamente tenemos esta situación de que todo el retrofuturismo es steampunk. Aunque no uses vapor, aunque no sea la época del steampunk, todo es steampunk y entonces me dificulta mucho hablar de este video porque yo también me confundo y yo también caigo en eso. O sea, yo mismo batallo mucho para diferenciar, por ejemplo, el dieselpunk del steampunk porque estéticamente son muy parecidos y básicamente las diferencias vienen más de su fuente de poder, de la ambientación en general. Lo hace muy difícil. Entonces, se puede decir que sí, lo que más me gusta es el steampunk, con magia. No tiene un término todavía establecido. Es muy difícil. Bueno, eso es todo por hoy. Hablamos un poco. Obviamente que tal vez tenga que hacer otro video en el cual pueda ahondar más, uno en el cual yo tenga más información, porque la verdad este video me lo saqué de la manga inspirado en andar viendo mis novelas y cosas que me gustan del género y dije, quiero hablar de esto, pero me falta un poco de información. Pero estoy lo suficientemente informado para al menos abrir que estamos todos mal informados de esto. O sea, me falta información. Así que puede que lo tenga que abarcar de nuevo después, pero es todo por hoy. Ranting Dragon se despide. Si les gustó el video, ya saben, denle pulgar arriba, suscríbanse. Que tengan un excelente día.